buenas tardes. Bienvenidos a este segundo servicio de la Iglesia Bíblica de Cuernavaca. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Enviamos también un saludo a todas las personas que siguen nuestra transmisión a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a este segundo culto de adoración de esta preciosa iglesia. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Menos, por favor. Está muy alto. Primera carta de Pablo a Timoteo. Estamos estudiando de manera expositiva esta carta. Cuando tú estudias esta preciosa e importante rama de estudio teológico llamado homilética, tú debes de comprender que la predicación puede ser textual, temática o expositiva. Y desde luego que la predicación más bíblica es la expositiva. Y es lo que estamos haciendo con la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 1, versículos del 12 al 15, con el testimonio de Pablo, el testimonio del apóstol Pablo. Y estamos analizando en esta primera carta la trascendencia de la gracia, la trascendencia de la gracia. Pero el día de hoy, como se los he propuesto en los pasados domingos, hay varios elementos que vamos a estudiar de la gracia. El primero es la fuente de la gracia. El segundo es el tema de esta tarde, la necesidad que tú, que yo tengo, que debo tener una necesidad de la gracia de Dios. Sin esa gracia estamos perdidos. Sin la gracia salvadora de Dios vamos camino al infierno. Sin la gracia salvadora de Dios ni siquiera estaríamos respirando este aire, este oxígeno. Así que vamos a revisar con la guía del Espíritu Santo, con lo que el Señor nos permite en su palabra. El tema de esta tarde es la necesidad de la gracia. La necesidad de la gracia. En el capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo da gracias a Dios y nos recuerda su testimonio. Hay que recordar que los primeros versículos de esta carta hemos aprendido cuál es el propósito. Detrás de todas las cartas del Nuevo Testamento hay un propósito. ¿Por qué Pablo se tiene que ir de Éfeso y deja a su hijo espiritual Timoteo en la región de Éfeso? ¿Para qué? Bueno, en esta carta el propósito de Pablo es encargarle a su discípulo, a su hijo espiritual, la tarea de corregir lo que se tenga que corregir doctrinalmente en la iglesia de Éfeso. La mayor parte de esa tarea implicaba que Timoteo se tenía que enfrentar a falsos maestros. En primera de Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 10, podemos ver esta encomienda. Timoteo, quédate en Éfeso, tienes que corregir todo el mal adoctrinamiento, todos los errores que tú encuentres en la iglesia de Éfeso. Eso va a implicar que tal vez Timoteo se tendrá que enfrentar a falsos maestros,
Había la presentación de un evangelio falso. Y cuidado, cuidado cuando en una iglesia, cuidado cuando alguien que se diga cristiano nos presente un evangelio diferente. Ese fue lo que detecta Pablo, terrible, en la iglesia de Éfeso, y hay que corregirlo. Pablo ofrece su testimonio del verdadero evangelio, el que mencionó en el capítulo 1, versículo 11. Según el glorioso, sí, hermanos, el evangelio es glorioso. El glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo ofrece su testimonio, comparte, predica, enseña el verdadero evangelio. A diferencia del punto de vista equivocado de los falsos maestros que usaban la ley como un medio para la salvación. En primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8, nos podemos dar una idea de los problemas que Pablo enfrentó en Éfeso. Y uno de los problemas que hasta el día de hoy se dan es usar la ley en muchas iglesias, en muchos contextos cristianos. Se usa la ley como un medio de salvación. Y eso no puede ser. Pablo muestra, hermanos, como lo hemos explicado, Pablo enseña que el uso correcto, el uso debido de la ley trae convicción de pecado, número uno, y número dos, te lleva a la necesidad de buscar a Cristo como Salvador. Esta es la correcta manera de entender el uso debido de la ley. La ley de Dios, la ley ceremonial, la ley civil, la ley moral de Dios debe de traer convicción a tu vida de que no puedes cumplirla, de que tú y yo somos incapaces de cumplir todo el andamiaje legal que la Biblia nos presenta en 613 mandamientos. Yo debo de ser confrontado con un Dios santo que me da su ley y me debe de provocar una convicción de que soy un vil pecador, incapaz de cumplir con su ley. Y el segundo uso correcto de entender la ley es que de inmediato a Cristo, guiarme a Cristo, llevarme a Cristo, porque es Cristo el que la cumple en mi lugar. Es Cristo el único que ha cumplido la ley en mi lugar. Posteriormente, a partir del versículo 12, Pablo nos cuenta su testimonio. Y esto es parte integral de la carta. Esto es parte integral de la carta. Y al contarnos su testimonio, Pablo resalta, como espero que tú lo hagas, cada vez que Dios te permita contar tu propio testimonio, la gracia de Dios sobre tu vida. Pablo celebra, Pablo le da gracias a Dios, y te vas a sorprender porque este hombre es un blasfemo, fue un perseguidor, fue un injuriador. Y cada que tú revises en el original griego, o cada que tú te metas a revisar la vida pasada de este hombre, con razón, Pablo celebra la trascendencia de la gracia de Dios sobre su vida. Y para entender la trascendencia de la gracia de Dios sobre la vida de este hombre, y créemelo, mi hermana, mi hermano, es exactamente para ti lo mismo. No me veas a Pablo como alguien incansable. Pues es que ese hombre era especial. No, te vas a sorprender que Pablo es igual que tú y que yo. Al hacerlo, cuando Pablo celebra la trascendencia de la preciosa gracia de Dios sobre su vida,
lo hace con 6 elementos y son los que estamos estudiando. Número 1, la fuente, el origen de la gracia de Dios. ¿Cuál es el origen de la gracia salvadora de Dios? Primera de Timoteo 1:14. Pero la gracia, ¿de quién es? De nuestro Señor. Fue más, sí, Pablo. La gracia de Dios es más abundante que tus blasfemias. Sí, Pablo. La gracia de Dios es más abundante que tu persecución. Sí, la gracia de Dios es más abundante que tu incredulidad. Es Cristo la fuente de la gracia. Es la única fuente, mi hermana, mi hermano, de nuestra gracia, de la gracia que Él ha derramado sobre nosotros. El apóstol Juan, en el capítulo 1, vamos a revisar algunos versículos, hermanos, porque es tan hermoso estudiar la gracia de Dios. Y ahorita voy a repetirte el concepto que les di hace una semana. Yo sé que lo tienen muy presente, pero no importa, siempre hay que estar recordando. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 17, dice la Biblia: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La fuente de la gracia, Juan escribe, está en Jesucristo. El apóstol Pablo, una vez más, en Romanos capítulo 3, versículo 24, nos recuerda estas palabras: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, cada que leemos este tipo de versículos debemos detenernos ahí, porque ahí hay mucho contenido. Habla de la justificación. Esa justificación fue gratuitamente por su gracia. Habla de la redención también en ese solo versículo, y todo eso es en Cristo Jesús. La fuente de toda gracia, de acuerdo también a Romanos capítulo 3, versículo 24, es Cristo. Pablo estaba consciente de que la obra de la gracia en su propia vida depende de lo que el Señor había hecho con él. Primera de Corintios capítulo 15 también es otro pasaje que nos hace recordar al apóstol Pablo en su gratitud a Dios por haber derramado gracia sobre él. Acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9 y versículo 10. Primera carta de Pablo a Corintios capítulo 15, versículos del 9 al 10. Porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia. ¿Ven el lenguaje de un hombre que agradece de dónde lo sacó el Señor? ¿Te das cuenta cuál debe ser entonces tu lenguaje? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios estoy donde estoy. Por la gracia de Dios el Señor me salvó. Es por su gracia que hoy estoy aquí sentado escuchando este mensaje. Es por su gracia. En todo Pablo está consciente de que es la gracia. Esta palabra está en el léxico, en el vocabulario de todo verdadero cristiano, de todo verdadero hijo de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 8, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 3, versículo 8, nuevamente el apóstol habla de la gracia. Efesios capítulo 3, versículo 8: a mí, que soy menos
que el más pequeño de todos los santos, oigan, esto es humildad, porque desde la perspectiva de los historiadores en la teología, este es el más grande teólogo. No, no es el más pequeño, es el más grande. No ha existido un teólogo con la profundidad con la que Pablo, desde luego por Dios, todo está Dios detrás de él, inspirando sus cartas, hablando su testimonio de vida, todo lo que escribió, todo lo que nos enseña Pablo en sus cartas. Hermanos, no, este no es un pequeño desde la perspectiva de la teología humana. No, por supuesto que no. Dice Efesios 3:8, vean la humildad: soy menos, el más pequeño de todos los santos. Y así debe de ser también tu vocabulario. Igualito. No, yo soy el más insignificante en la iglesia. Yo soy el más insignificante de todos los hermanos en Cristo. No me vean a mí, no es por mí, yo no lo hago, es la gracia de Dios, es Dios a través de mí. Aprendamos este vocabulario, hermanos, de estos hombres humildes que reconocen que son el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vaya que este hombre entiende la gracia, y espero que tú también la entiendas. Y la vas a entender porque ahora, dentro de este tema, voy a subdividir 4 aspectos de gratitud, o sea, 4 razones por las cuales tú le des gracias a Dios, igual que Pablo, por la gracia. 4 razones, 4 aspectos de la gracia de Dios, y ya apropiatelos para ti. Los voy a compartir desde la perspectiva de Pablo, pero repito, no veas a Pablo como alguien lejano. Bueno, ese es Pablo, no, ahí también estás tú, y te vas a sorprender de la similitud, de la vida de un pecador como él, de un hombre perdido como él, como lo tenías tú y como la tenía yo antes de venir a Cristo. 4 aspectos de la gracia por las cuales yo estoy agradecido. Número 1, porque por gracia te escogió. Dios por gracia te escogió. Pablo, hermanos, siempre estaba consciente de que Dios lo escogió. ¿Y qué eso no hizo contigo? Claro que sí. Vamos primero a revisar en la vida del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 22, versículo 14. Hechos capítulo 22, versículo 14. Y él dijo, Hechos 22, 14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. En el capítulo 26, versículo 16 del mismo libro de Hechos, capítulo 26, versículo 16, escucha lo que Cristo le dijo a Pablo cuando lo tiró al suelo camino a Damasco. Pero levántate. Cristo le dice eso a Saulo o a Pablo: levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Esto lo mencionó cuando contaba su testimonio, cómo el Señor por gracia lo había escogido. Cuando escribió Romanos, acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 5. Vean en Romanos capítulo 1, versículo 5, cómo Pablo refiere esta gracia electiva, la gracia que lo eligió. Romanos 1:5.
y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En Tito capítulo 2, yo uso mucho Biblia, hermanos. A mí me gusta ir a la iglesia y me gusta usar la Biblia. ¿Están de acuerdo? Vamos a Tito capítulo 2. Si no les da tiempo, después vean la conferencia en la transmisión, o trata de traer rápido tu pluma, tu cuaderno, tus dispositivos, y toma nota de todos estos pasajes que te van a ayudar a seguir conociendo de la gracia de Dios. Vean Tito capítulo 2 versículo 11. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios. Y en Efesios, que este sí no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9. ¿Recuerdan qué dice la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2 versículos del 8 al 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora yo te pregunto, ¿y tú no fuiste escogido? Amén. Pablo fue escogido, sí. ¿Y tú? También. Vean Efesios, ahí detengámonos en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 4. Vean la profundidad de este pasaje. Efesios 1, versículos del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escucha el versículo 4. Según nos escogió en Él. ¿Cuándo te escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué te escogió? Aquí se responde a la pregunta: ¿para qué o por qué te salvó, te escogió el Señor? Resumo eso para que te parezcas a Cristo. Muchas veces les he dicho que muchos cristianos contestan: el Señor me salvó para librarme de la condenación del infierno. Sí, pero eso es secundario. La primera, la bíblica, la prioritaria razón por la cual el Señor te rescató es, léanlo ustedes, para que fueses santo y sin mancha en este mundo. En otras palabras, para que te parezcas a Jesucristo. Para eso te escogió por gracia desde antes de la fundación del mundo. Pablo le da gracias al Señor de que lo haya escogido a él, como lo hizo contigo, por pura gracia. En segundo lugar, la gracia capacitó o capacita al creyente. Lo hizo con Pablo y créemelo, mi hermana, mi hermano, también lo hará contigo. En segundo lugar, Pablo le da gracias al Señor por la gracia que capacita. Pablo fue fortalecido. No solo lo escogió para la salvación. Escúchenme, hermanos, también esa misma gracia el Señor te la da para que tengas fortaleza. Y mira que necesitas mucha fortaleza para vivir en santidad. Necesitamos la fortaleza que no mereces, que no produces, que no es de ti, se te es dada por gracia para vivir en este mundo caído rumbo a la eternidad. Necesitamos la capacidad que nos da el Señor. Vean 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8.
Segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda, capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Hermanos, yo les pregunto, ¿cómo podemos vivir en este mundo caído, abundando en toda buena obra, si no es por la gracia que Dios derrame sobre sus hijos, que nos capacita, nos fortalezca? El Señor fortaleció a Pablo en los momentos más oscuros de su vida. Te garantizo, mi hermana, mi hermano, que el Señor a ti también te fortalecerá en los momentos más oscuros de tu vida por pura gracia. Pablo fue encarcelado. Pablo enfrentó la ejecución. Pablo fue abandonado. ¿Cómo soportas eso? ¿Cómo puede un hombre de carne y de hueso, hermanos? Aquí no es un Superman, aquí no es un superhéroe. Este es un hombre de carne y de hueso. Escúchenme, va a enfrentar la ejecución. Lo quieren matar. A Pablo lo abandonaron, lo dejaron, lo traicionaron, lo encarcelaron. Tenemos cartas escritas desde la cárcel. Hermanos en Cristo, se requiere por gracia que el Señor te fortalezca en los momentos crudos, duros, que enfrentes incluso la cárcel. Por eso nos encanta ir a la cárcel, porque si algo vemos en la cárcel es que cómo le hace una mujer detenida en la cárcel para que no se suicide. 70 años de prisión, encerradas de por vida ahí. ¿Cómo le haces para no suicidarte? Por la gracia de Dios que te fortalezca aún en esa cárcel. En esa cárcel, en el abandono, rumbo a la ejecución, en los momentos más oscuros de tu vida. Cuando revisemos la segunda carta a Timoteo, abran ahora la segunda carta en el capítulo 4, versículo 16. Nos podemos dar una idea de todo lo que este hombre tuvo que enfrentar en su vida. Vean segunda de Timoteo 4, 16 y 17. En mi primer defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, hermanos, ¿has llegado en tu vida cristiana a este punto? ¿Alguno de ustedes ha llegado a este punto en tu familia donde precisamente por tu fe todos te han desamparado? ¿Has perdido amigos por causa de tu fe? ¿Has perdido familia, amigos, amistades, vecinos porque tú vienes hoy domingo a la iglesia y traes este libro? ¿Has perdido todo lo que has perdido en tu familia, amigos, amistades por causa de Cristo? Mira a este hombre y escucha lo que dice: todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado. ¿De qué fue librado? Lo querían echar al Coliseo. Esto es real. Eso es real. Los mataban, los echaban a los cristianos en la época de los Césares romanos al Coliseo para que los leones los desbarataran en frente de sus niños, de sus padres, de sus hermanos. Era un espectáculo grotesco para el pueblo romano ver en la arena. Pero dice la historia que los cristianos que derramaron su sangre en el Coliseo, al igual que Pablo, no, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y sabes qué hacían? Lo que acabamos de hacer hace un momento en la iglesia. Cantaban. Se tomaban de la mano, como hace un momento lo hicimos.
Se tomaban de la mano, esa familia preciosa a punto de ser devorada por una fiera, y cantaban. Y eso provocaba una expectativa terrible en el auditorio del Coliseo. ¿Cómo cantan? Pero si los leones los van a despedazar, no les importaba. Hermanos, así ofrendaron su vida nuestros primeros hermanos en el Coliseo. ¿Quién les infundió esa fortaleza para enfrentar la muerte? Dios, por gracia. Es la misma que tú necesitas para enfrentar ahora a los modernos leones de allá afuera en tu vida. Los que te quieren despedazar, arrebatar tu fe, que dudes de tu fe. Vivió Pablo toda su vida con la fortaleza que le dio el Señor hasta que le cortaron la cabeza. Así murió. Como era ciudadano romano, no lo crucificaron. Aunque era judío, se salvó de ser crucificado y le dieron la muerte de un ciudadano romano, de tal manera que no sufriera tanto. Y la manera de no sufrir tanto es que un verdugo en un segundo, con una hacha, con una espada, le cortara de inmediato la cabeza. Así murió este hombre. En Filipenses, que ha sido uno de los versículos quizás muy mal usados en la Biblia, pero que en verdad nos enseña la riqueza de su contenido, es Filipenses 4:13. Y Pablo en la cárcel, en Filipenses 4:13, llega a expresar: todo lo puedo. Nada más que te pido que le des el correcto uso a este versículo. No se está refiriendo que ahora sí muy bravito, a ver, enfréntate a la vida y todo te va a salir bien. No, eso no significa. Significa, si tú revisas todo el contexto del capítulo 4, que cuando haya escasez, gloria a Dios. Cuando haya necesidad, gloria a Dios. Cuando haya trabajo, gloria a Dios. Cuando me corran de mi trabajo, gloria a Dios. Cuando tenga el refrigerador lleno, gloria a Dios. Pero cuando el refrigerador está vacío y mis finanzas están bajas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto. En la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, todo lo puedo en Cristo. Y Él me fortalecerá. Él me fortalece. Los creyentes, hermanos, entonces, debemos vivir de ahora en adelante en la esfera de la gracia. Otra vez, Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. Precioso pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 2. Vivamos de ahora en adelante en la esfera de esa gracia de Dios. Vean Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muy bien, entonces también a ti te voy a demostrar que también a ti y a mí el Señor te capacita a fortalecerte, te fortalece por su gracia. Efesios 2, del 4 al 10. ¿Cómo estamos usando la Biblia? Gracias a Dios. Siempre la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 10. El Señor a ti también, mi hermana, mi hermano, te capacita por su gracia. Ve Efesios 2, del 4 al 10. Pero Dios, rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Paréntesis, ¿ya lo vieron? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, la gracia, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y vean el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús mi hermana, mi hermano, es por esa salvación, por esa gracia que tú estás capacitada para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andes en ellas. Te capacita para que lo hagas, por gracia. En tercer lugar, Pablo le da gracias al Señor por la gracia que le hace estar confiado. Confianza por gracia, o por la gracia que hace que confíes en Dios. Vean 1 Corintios 7:25. Primera carta de Pablo, capítulo 7 a los Corintios, versículo 25. Primera de Corintios 7:25. Fíjense qué hermoso. Es por la gracia que Dios confía algo. Primera de Corintios 7:25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Qué significa este versículo, hermanos? ¿Qué implica este pasaje de 1 Corintios 7:25? El Señor me alcanzó y me ha puesto como un hombre fiel en su obra. Me ha puesto por la gracia como alguien que administra todos los misterios que Él me confió. A ver, mis hermanos, qué importante es esto. Cada que tú compartes el evangelio, estás siendo fiel. Dios de alguna manera te encarga que seas fiel en administrar todos los misterios que Él te ha encomendado. ¿Ven la importancia de discipularte? ¿Y cómo sabes cuáles son los misterios que Él te ha encomendado? ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer con todo lo que el Señor a ti te ha encomendado? Y si te lo ha encomendado es porque el Señor considera que eres fiel. Serás fiel. Primera de Corintios 4, del 1 al 2. Lo dice la Biblia. Espero que este punto te haga reflexionar en lo que espera el Señor de ti. ¿Qué cuentas le vas a entregar? Fíjate, Primera de Corintios capítulo 4, del 1 al 2. Y espero que todos los que están a tu alrededor, todas las personas con las que diario convives, noten en ti esto que dice Pablo. Fíjate, los hombres, número 1, tú y yo somos servidores de Cristo. ¿Y qué dice ahí? Administradores de los misterios que el Señor a ti te ha estado revelando en su palabra. ¿Ven eso los hombres a tu alrededor? Número 1, que eres un siervo de Cristo. Pero además, fíjate lo que el Señor, el dueño es Él, y tú eres un administrador. Un administrador de los misterios de Dios. Versículo 2, sigue Pablo. Ahora bien, se requiere de esos administradores que cada uno seamos hallados fieles. Fieles.
El Señor te ha confiado algo, sé fiel. ¿Y por qué te lo confió? ¿Porque eres un gran teólogo? ¿Porque tienes muy buen testimonio? No, por gracia. Administra los misterios que el Señor te ha encargado en su palabra. Comparte el evangelio. Que los hombres vean que eres un siervo de Cristo. Eso le da a Dios la honra. Y por gracia el Señor lo ha hecho con Pablo y lo ha hecho contigo. Y finalmente Pablo reconoce que por gracia está en el ministerio. En el ministerio. Y se refiere a un servicio muy humilde. Vean Colosenses 1 del 23 al 25. Colosenses capítulo 1, versículos 23 al 25. Es Colosenses capítulo 1, versículos del 23 al 25. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho servidor. Esta palabra en el original griego, diaconía. Diaconía, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dice el versículo 26, un misterio que estaba oculto desde los siglos, etcétera, etcétera. Hermanos en Cristo, aquí Pablo reconoce su llamado como un ministerio, la diaconía, un servicio muy humilde. No busca la honra, no busca el aplauso, es un servicio humilde. De hecho, él reconoce, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Se lo dijo a la iglesia de los Gálatas. Se lo dijo a la iglesia de los Gálatas, todo lo que he padecido, pero me ha puesto el Señor como servidor en su ministerio, en un servicio humilde. Entonces hay 4 aspectos por los cuales le demos gracias a Dios por su gracia. Porque te escogió, porque te capacita, porque te pone por fiel en lo que Él te ha encomendado y porque tú sirves a donde el Señor te ponga, sea dentro de la iglesia, sea fuera de la iglesia. Estamos llamados a servir. Colosenses capítulo 3, versículo 17, véanlo, estamos llamados a servir por gracia. Colosenses 3, 17, todo lo que hacéis, esto es para un cristiano, todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios, al Padre, por medio de Él. Por gracia, sirves al Señor. Ahora, rápidamente regresamos ahora sí a Primera de Timoteo y vamos a revisar el pasado. No lo esconde la Biblia. Si algo en verdad admiro de cómo Dios opera en la Biblia, es que nos presenta de cuerpo entero a los hombres de la Biblia. Sí, hermanos, nos presenta a un Caín odiando a su hermano y matándolo. No esconde la Biblia el primer homicidio de la historia. ¿Y de qué manera lo narra? Espantoso. Sí, mis hermanos, la Biblia no va a esconder el pecado de Noé, el pecado de Abraham, el pecado de David, el pecado de Pedro, el pecado de Pablo. No nos lo va a esconder el Señor. Y si el Señor nos va a contar
es para que acudamos en agradecimiento y veas con tus propios ojos lo necesario que es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Vean primera de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Mira nada más lo que vamos a encontrar aquí. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Si alguien tenía muy presente su pasado, es Pablo. Si alguien debe de tener muy presente en su vida, es de dónde carambas te sacó el Señor. ¿De dónde? Y eso tenlo siempre tan presente en tu vida, porque tú y yo, al igual que este hombre, somos pecadores. Necesitamos la gracia salvadora de Dios. ¿Cómo es este hombre antes de ser cristiano? Este es nuestro hermano y nos lo vamos a encontrar en el cielo. Uy, ¿qué tanto vamos a platicar con este hombre en el cielo? No lo vamos a topar, ¿eh? Tú eres Pablo, mucho gusto. Oye, Pablo, yo leí en la palabra cómo eras. Un gran pecador. Antes de tener su encuentro con Cristo, camino a Damasco, efectivamente, Pablo fue un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. ¿Qué es un blasfemo? Ahora vamos a tratar de desentrañar hasta donde el poco tiempo que me queda, palabra por palabra. Se te van a caer, en verdad, te vas a quedar así como decimos, te vas a quedar así expectante. No podía creer esto que estoy leyendo. ¿Qué es un blasfemo? Y perdónenme, así éramos nosotros antes de ser cristianos. Blasfemos. Porque la blasfemia es aquel que calumnia a Dios y habla mal abiertamente de Él. Un blasfemo es quien calumnia a Dios y abiertamente habla mal de Él. Hermanos, no solo Pablo había sido blasfemo, había llevado a otros a blasfemar. Cuando dio su testimonio ante el rey Agripa en Hechos 26:11, Pablo le dice al rey: yo solo, no era solamente yo un blasfemo, obligaba a otros a blasfemar contra Dios, y eso todavía es más cruel, es más despiadado. A otros llevarlos a blasfemar. Se lo dijo al rey Agripa en Hechos 26:11. Pablo narra eso. Su ataque era contra, no la iglesia, su ataque era directo contra Dios, contra Jesucristo. Hermanos, no me levanten la mano, pero ¿cuántos antes de venir a Cristo hacías eso? Abiertamente hablabas mal de Dios por cómo te iba, porque pensabas que eran las cosas que Él permitió en tu vida. No me importa, no sé qué tanto hayamos sufrido en ese pasado doloroso, cruento. Muchas veces somos capaces de hablar mal, abierta, directa, en contra, calumniando al Dios que te dio la vida. Éramos blasfemos, pero esa blasfemia, porque incluso hablabas mal del cristiano que te traía a la iglesia. No me vuelvas a llevar a ese lugar. Mira, mis hermanos, miren, mis amigos, no es que hablen mal del pastor o de un hermano, se están metiendo directamente con Dios. Eso lo hizo este hombre blasfemo. En Hechos capítulo 9, para ir terminando, vamos a recordar un poco en la historia lo que este hombre se atrevió a hacer. Hechos capítulo 9, versículo 4: cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Vean cómo Cristo se identificó con la iglesia que perseguía a Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Era contra el Señor directamente. En el capítulo 22, versículo 7, perdón, capítulo 9, perdón, capítulo 9, versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús, capítulo 9, estoy en Hechos, ¿verdad? 9:22. Saulo mucho se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. En su conversión, ahora reconoce que Jesús es el Cristo. Pero a ese Cristo es al que él estaba persiguiendo. En el capítulo 26 de Hechos, versículo 14, también de Hechos. Hechos 26, versículo 14. Recuerda Pablo su conversión más adelante en Hechos 26, versículos del 14 al 15. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Aquí ya nos da una aportación interesante. ¿En qué idioma le habló el Señor cuando lo confrontó? En hebreo. Saulo, Saulo, y otra vez, ¿por qué al Señor, a Cristo? ¿Por qué me persigues? Dura cosas te das cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, con su blasfemia, con su pecado, Pablo estaba destrozando los 10 mandamientos. Con su orgullo, como blasfemo, Saulo quebrantó la primera mitad de los 10 mandamientos que hablan de la relación del hombre con Dios. Con tan solo sus blasfemias, Saulo, antes de que Cristo lo alcanzara por gracia, había quebrantado la mitad de los 10 mandamientos que hablan de la relación que el hombre debe de tener con Dios. Pero no solo era un blasfemo, dice también que era un perseguidor, un injuriador, y con eso quebranta la segunda parte de los 10 mandamientos que tiene que ver de la relación del hombre con otro hombre. Pablo era un implacable, un fiero perseguidor de la iglesia. Se describe, y lo vamos a ver el próximo domingo si Dios permite, el caos que creó. Este hombre provocó un caos. Llegaba a arrestar en las casas a nuestros hermanos cristianos. Aprobó la muerte de Esteban. Aprobó la muerte de muchos otros cristianos. Era un injuriador. Y ahí me voy a detener porque necesito explicarles qué carambas es un injuriador. Y te vas a dar cuenta que también tú y también yo, sin Cristo, cómo prolifera en tu lengua la injuria. Y vamos a demostrar también en la Biblia que no solo era un injuriador, un perseguidor, era un blasfemo, un sádico, un injuriador. Este es este hombre del que estamos estudiando. Y muchos de estos pecados, hermanos, nosotros los hemos cometido. Antes, desde luego, de que el Señor por su gracia y su perdón nos haya alcanzado y lavado de nuestros pecados en esa cruz. Este era un terrible hombre. Costó mucho trabajo que los discípulos lo aceptaran.
y lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, es importante revisar un poco el testimonio de la vida de este hombre blasfemo, perseguidor, injuriador, para que veamos en su esplendor la necesidad de la gracia de Dios sobre este tipo de personas. Y es exactamente la misma gracia que fue derramada sobre ti, que fue derramada sobre mí, ahora estando en Cristo. Tiene un pasado violento, como estoy seguro tú también. Pidámosle al Señor siempre que nos haga recordar de dónde nos sacó, por su pura gracia. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. ¿Sabes qué es un injuriador? Por ejemplo, Pablo dice, fui un injuriador. Un injuriador es una persona que no le preocupa en lo absoluto la bondad humana. Un injuriador es una persona sin la preocupación normal por la bondad humana. Un cristiano no es eso. Eso éramos antes de ser cristianos. Eso era Pablo. Y de ahí nos sacó el Señor también, como a Pablo, a muchos de nosotros. Vamos a orar. Padre, hermoso es hablar siempre de la gracia. Siempre, Padre eterno, recordar esa hermosa gracia de donde tú, por el puro afecto de tu voluntad, nos rescataste, nos limpiaste, nos redimiste en tu preciosa sangre. En esta tarde, Señor, te damos gracias porque nos hace recordar una y otra vez qué es la gracia. La gracia es el perdón amoroso por el cual, por amor, nos exoneras de juicio. Nos das una promesa de bendición temporal y eterna de forma gratuita para todos los que somos pecadores culpables y condenados. Ya no hay más que hacer. Sin que hayamos hecho o dejado de hacer algo, tú, por el puro afecto de tu voluntad, nos perdonas y nos exoneras de juicio de forma gratuita para todos los que somos pecadores y condenados. No, Señor, no hay ningún mérito de nuestra parte. Nada de méritos tenemos para ofrecerte. Todo ha sido por el puro afecto de tu voluntad y tu amor hacia nosotros. Padre, en esta tarde, al recordar de dónde nos sacaste, vivamos siempre, Señor, agradecidos por tu gracia, por ese perdón inmerecido. ¿Cuántas veces hemos blasfemado? No solo contra ti, también contra nuestros hermanos. Hemos hablado mal de nuestros hermanos. Padre, ¿cuántas veces hemos injuriado? Es decir, no mostramos nada de bondad para con nuestro prójimo. Todavía, Señor, hay pecado dentro de nosotros. Permítenos recordar de dónde nos sacaste. Y gracias, porque por gracia somos salvos. Nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias por ello. Nos capacitas el día de hoy, en estos tiempos tan difíciles que vivimos,
necesitamos ser capacitados en tu gracia. Nos has confiado ser administradores de tus misterios y nos has hallado fieles por gracia. Gracias también por ponernos en tu obra como servidores por pura gracia. Así que, Señor, escogidos, capacitados, entrenados o depositando confianza en nosotros por gracia y teniendo en mente que somos servidores de Cristo, todo ha sido por tu bendita gracia en nuestras vidas. No hay nada de mérito en nosotros, Señor, nada. Nadie en esta tarde puede jactarse delante de ti, nadie. Somos siervos, escogidos, capacitados, en quien tú has puesto confianza en nosotros y nos pones a servir por gracia. Por gracia. Cantemos de tu gracia. Alabemos por tu gracia. Y sigamos firmes en tu gracia. En Cristo Jesús. Amén.